Mark 1 and verse number 1. Just one verse. Marcos capítulo 1 y el versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Now again, we want to look at some of the unique characteristic features of Mark's gospel. De nuevo, lo que queremos ver son algunas de las características únicas en el Evangelio de Marcos. We mentioned already that in the Gospel of Matthew, it is the authority of the king. Ya mencionamos que en el Evangelio de Mateo es la autoridad del rey. In Luke, it is the attractiveness of a man. En el Evangelio de Lucas es lo atractivo de un hombre. In John, it's the attributes of deity. En Juan es los atributos de la deidad. But here in Mark, it's the activity of the servant. Pero aquí en Marcos es la actividad del siervo. I mentioned that the Gospel of Matthew was written to Jews primarily. Yo mencioné de que el Evangelio de Mateo se escribió mayormente para los judíos. The Gospel of Luke was written to Greeks. El Evangelio de Lucas fue escrito a los griegos. John was written to the world. Juan se escribió para el mundo. But the Gospel of Mark was written primarily to Romans. Pero el Evangelio de Marcos fue escrito primordialmente para romanos. And Romans appreciated work and accomplishment and power. Y los romanos apreciaban lo que era la labor, lograr cosas. They were a kingdom that was accustomed to accomplishing things. Ellos eran un reino que estaba acostumbrado a lograr hechos. And so Mark presents the servant who accomplishes the will of God perfectly. Así que Marcos va a presentar el siervo que logra hacer la voluntad de Dios perfectamente. You recall, of course, the book of Ezekiel. Por supuesto, usted va a recordar el libro de Ezequiel. I know you read it every day for breakfast. Yo sé que todos los días lo lee para desayunar. In there this cherubim with 4 faces. Había unos querubines con 4 caras. You recall that had a face of a lion. ¿Se acuerda que tenía una cara de león? That's the Gospel of Matthew, the Gospel of the Lion King. Esto es el Evangelio de Mateo, es el Evangelio del Rey León. Recall that in the Gospel of Luke, in the Gospel of Luke we have the face of the man. Y en el Evangelio de Lucas tenemos la cara de hombre. When we come to the Gospel of John, we have the eagle soaring above the earth. Cuando llegamos al Evangelio de Juan, tenemos el águila ahí encima de la tierra. But here in Mark, it's the face of the ox. Pero aquí en Marcos es la cara del buey, Strong to labor. fuerte para trabajar. And so we see the Lord Jesus Christ presented in different ways in these 4 different Gospels. Así que vemos al Señor Jesucristo representado en forma diferente en los distintos evangelios. Different aspects of a person's body is also found in each of these Gospels. También hay aspectos del cuerpo humano que se ve en cada uno de los evangelios. We did not stress it, but in the Gospel of Matthew, it is the head that is marked out. No lo enfatizábamos, pero en el evangelio de Mateo, es la cabeza que se enfatiza. The head of the king. Es la cabeza del rey. When we come to the Gospel of Mark, it is his hand. Cuando llegamos al evangelio de Marcos, son sus manos. Twice over, just in chapter number 1, we see the hand of Christ. 2 veces en el primer capítulo vamos a ver las manos de Cristo. The entire city is gathered to the door, and he puts his hand on every one of them. Toda la ciudad se llega a la puerta y él pone su mano sobre cada uno de ellos. The chapter ends with a leper, and the Lord Jesus extends his hand and touches him. El capítulo termina con un leproso y el Señor Jesucristo extiende su mano para tocar. 10 or 11 times he extends his hand and touches others in his service. 10 o 11 veces él va a extender su mano en servicio de una u otra forma. So we'll come then to the Gospel of Mark and look at it in some of its other characteristics. Así que vamos a llegar al Evangelio de Marcos para verlo en diferentes características que tiene. Our brother read in chapter 1 and verse 1. Nuestro hermano leyó en el capítulo 1, versículo 1. There we learn the mandate for all service is sonship. Ahora aquí aprendemos de que el mandato para todo servicio es de que Él es el Hijo. He is the Son of God before he enters into his service. Él es el Hijo de Dios antes de entrar en el servicio. We also notice his movements throughout this gospel. También vamos a notar sus movimientos en este evangelio. We mentioned the frequency with which the word immediately occurs. Ya mencionábamos la frecuencia con que esta palabra inmediatamente ocurre. In the English version of the scriptures, 12 of 16 chapters begin with the word and. En la versión en inglés, 12 de 16 capítulos inician con la palabra y.
It's as though there's no interruption in his service from movement to movement. Es como si fuera ni hay interrupción en su servicio de un hecho a otro hecho. We see his ministry. He came not to be ministered unto, but to minister. Vemos su ministerio porque él no vino a ser servido, sino a servir. His motives are seen throughout the gospel. Sus motivos vamos a ver a lo largo de este evangelio. No hidden agenda. No hay una agenda privada. No serving others that they would in turn serve him. No hay que él sirvió a otros para que le sirvieran. In this gospel, he loves his neighbor as himself. En este evangelio él ama a su prójimo como a sí mismo. His message is always consistent. Su mensaje siempre es constante. Morning by morning, he rises to serve God. Mañana tras mañana él se levanta para servir a Dios. A servant who is diligent in his master's service. Él es un siervo diligente en el servicio de su maestro. Try to imagine a day that ends with no sense. I failed to do what I should have done today. Trate de imaginarse un día terminando cuando usted no tiene que pensar, yo fallé en hacer algo que iba a hacer hoy. Neither failure in commission or omissions. No había ni falla de comisión ni falla de omisión. It is the gospel of miracles. 18 miracles occur in this gospel alone. Es el evangelio de milagros, 18 milagros aquí en este evangelio. In contrast, there's only 4 parables. Y en contraste, solamente hay 4 parábolas. It's not what the servant has to say, it's what the servant does. No es tanto lo que el siervo tiene que decir, sino lo que el siervo hace. What is the message of Mark? ¿Qué es el mensaje en Marcos? The character of the servant of God, El carácter del siervo de Dios the conduct of all future servants. y la conducta de todo siervo en el futuro. It reminds us as well of the costliness of service. También nos va a recordar lo costoso del servicio. Recall how the gospel ends. También recordamos cómo termina el evangelio. It tells us the Lord working with them. Dice que el Señor trabajando con ellos. So it reminds us the work of God will continue despite what others might do. Eso nos recuerda de que el servicio del Señor va a continuar a pesar de lo que otros hacen o no hacen. So as we come to this gospel, just a brief outline for those that wish to study it. Ahora, al llegar a este evangelio, nomás un breve bosquejo para aquellos que desean estudiar el evangelio. In chapters 1 through chapter 8, we have the preaching of the kingdom of God. En los capítulos 1 al 8 tenemos la predicación del reino de Dios. In chapters 8 through chapter 10, we have the thought of the costliness of the kingdom of God. En los capítulos 8 al 10 tenemos el pensamiento de lo costoso de estar en el reino de Dios. From chapter 11 to the end, it's the purchasing of the kingdom of God. Y en los capítulos 11 al final es la compra del reino de Dios. Now I'm going to ask our brothers to read a number of scriptures together. Ahora voy a pedirle al hermano que nos lea varias escrituras. We're going to begin in chapter 3. Vamos a iniciar en el capítulo 3. Now notice in these 5 different portions of the Word of God, the same expression occurs. Ahora vea por favor que en estos 5 diferentes porciones de la palabra la misma expresión está. It will be, he called his disciples unto him. La expresión es que él llamó a sus discípulos a él. He's going to be preparing his disciples to become servants in his absence. Él va a estar preparando a sus discípulos a ser sus siervos en la ausencia suya. We will see 5 requirements, 5 necessities to be able to serve effectively. Y vamos a ver 5 requisitos para servir con éxito. So turn to chapter 3 and verse number 13 Y vamos a ver el capítulo número 3 y el versículo número 13. and read down to verse number 19. Y vamos a leer hasta el versículo 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Here we find the need to be with him before we can serve him. Aquí encontramos la necesidad de estar con él
antes de poder servirle. Notice in verse 15 that they could be with him. Vea en el versículo 15, para que estuvieran con él. Now, zeal in service is to be applauded. Ahora, celo y servicio es algo que queremos recomendar. Sad to sit and do nothing. Es triste nomás sentarse o no hacer nada. Every one of us is a servant. Todos y cada uno de nosotros somos siervos. But if I am going to be a useful servant, I need to know time alone with him. Pero si yo voy a ser un siervo útil, necesito pasar tiempo a solas con él. Notice, first of all, he called whom he would. Vean en primer lugar de que él llamó a los que él quiso. He is sovereign in his call. Él es soberano en su llamado. There are 4 New Testament chapters that deal with gift and service. Hay 4 capítulos en el Nuevo Testamento que hablan de don y servicio. Easy to remember them because 2 are chapter 12s and 2 are chapter 4s. Es fácil recordarlos porque 2 son capítulos 12 y 2 son capítulos 4. Romans 12 and 1 Corinthians 12. Primera de Corintios 12 y Romanos capítulo 12. Ephesians 4 and 1 Peter 4. Efesios capítulo 4 y Primera de Pedro capítulo 4. In Romans chapter 12, gifts comes from God himself. En Romanos capítulo 12, los dones vienen de Dios mismo. In 1 Corinthians chapter 12, it comes from the Spirit of God. En Primera de Corintios capítulo 12, vienen los dones del Espíritu de Dios. In Ephesians 4, it's from the risen head, the Lord Jesus Christ. En Efesios capítulo 4 es de la cabeza resucitada que es el Señor Jesucristo mismo. And in 1 Peter chapter 4, your responsibility and mine as stewards is stressed. Y en Primera de Pedro capítulo 4, la responsabilidad suya y la mía es lo que se enfatiza. We've been called by grace to be able to serve in some little measure. Nosotros hemos sido llamados por gracia para servir de alguna forma. But that sphere of service is controlled by a sovereign Godhead. Pero esa esfera de servicio es controlado por la soberanía de Dios. The perfect servant of Isaiah chapter 50 is worth considering. El perfecto siervo de Isaías capítulo 50 merece consideración. His ear was opened morning by morning to hear as the learned one. Su oído fue abierto mañana tras mañana para escuchar como el sabio. And as a result, he knew how to speak a word in season to him that is weary. Y como resultado, él sabía hablar palabra al cansado. Please notice all that is contained in that short statement. Vea por favor todo lo que se contiene en este dicho tan pequeño. He knew what to say. Él sabía qué decir. He knew who to say it to. Él sabía a quién decirlo. He knew how to say it. Él sabía cómo decirlo. He knew when to say it. Y sabía cuándo decirlo. That is an ability to be coveted deeply. Esto sí es una habilidad que uno debe desear profundamente. To say the right thing to the right person in the right way at the right time. Al decir la cosa correcta en el momento correcto a la persona correcta justamente cuando lo necesita. But that came because his ear was open morning by morning to hear as a learned. Pero esto llegó porque su oído estaba abierto mañana tras mañana para escuchar como el sabio. He is not only sovereign in his call, but he is gracious in his companionship. Él no solamente es soberano en su llamado, él también está lleno de gracia en su compañía. To know his fellowship and his companionship before we go out to serve. Es necesario saber algo de la comunión con él y compañerismo con él antes de salir a servirle. But notice as well, he gave them authority. Pero vean también que él les dio autoridad. Where will you and I find the power to serve? ¿Dónde vamos a encontrar usted y yo el poder para servir? From fellowship with him. En comunión con él. So it is vital then, if we are going to serve him, to know fellowship with him personally. Así que es vital, si le vamos a servir, primeramente es necesario gozar de comunión con él. Notice how different Mark is from Luke and Matthew. Vean qué tan diferente es Marcos de Mateo y de Lucas. He mentions each of the disciples individually. Él aquí menciona a cada uno de los discípulos individualmente. If you're reading in the other Gospels, they're mentioned as group, as two people together. Si lo leen los otros evangelios, se da cuenta de que él los menciona como pares, o sea, dos personas juntas. But here they're individual. Pero aquí son individuos, Because servants are individually accountable to God. porque los siervos son individualmente responsables a Dios. Recall
We're told in 1 Corinthians chapter 4, then shall every man have his praise of God. Se nos dice en 1 de Corintios capítulo 4 que entonces cada hombre tendría su alabanza de Dios. I mentioned 1 Peter chapter 4. Yo mencioné 1 de Pedro capítulo 4. There's a statement there that is very, very comforting. Hay algo ahí que se dice que es de gran consolación. As every man has received a gift, even so minister the same as good stewards of the manifold grace of God. Como cada uno ha recibido el don, que él vaya a ministrar lo mismo como manifestando la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios. That mismo is crucial Este same es crucial, because I am not responsible for Pablo's gift. porque yo no soy responsable por el don de Paul. I'm not responsible for any of the brethren here and their gift. No soy responsable por el don de ninguno de los hermanos aquí. There's men whose gift I would love to have, Hay hombres y me encantaría tener su don, but I don't have their gift. pero no tengo su don. But I'm not responsible for their gift. No soy responsable por su don. I'm responsible for what God has given me to do. Yo soy responsable por lo que Dios me ha dado a mí hacer. And so every man is responsible for his own gift. Así que cada hombre es responsable por su propio don. And please do not think that one gift is more important than another. Y por favor no piense que un don es más importante que otro. The imagery that Paul employs in Romans chapter 12 reminds us that every part of the body is vital for its functioning. La imagen que Pablo presenta en Romanos capítulo 12 es de que cada parte del cuerpo es vital para su función. So God has placed the members in the body as it has pleased him. Así que Dios ha puesto los miembros en el cuerpo como Él quiso. I would think the mention of the surnames here reminds us that God has made us all different. Y yo creo que la mención de sobrenombre aquí indica que Dios nos ha hecho a todos diferentes. Some are able to speak very eloquently. Hay algunos que pueden hablar con elocuencia. Some of you young men and women have great minds. Algunos de ustedes jóvenes y señoritas tienen unas mentes brillantes. Others have very disarming personalities. Otros tienen una personalidad encantadora. To those natural abilities, God adds spiritual gift. A estas habilidades naturales Dios añade don espiritual. And so we learn to appreciate each other Así que aprendemos a apreciarnos uno al otro and to value each other's usefulness for God. y poner una estima grande sobre la utilidad uno que el otro tiene para Dios. So here in chapter number 3, we learn the need of taking time to be with Him. Así que en el capítulo 3 aprendemos esta lección, el tomar tiempo para estar con Él. Turn now to chapter 6. Vea por favor ahora el capítulo número 6. The reason I did not read all the verses at the beginning is for one simple reason. La razón por la cual no leí todos los versículos al principio era para una razón sencilla. By having to keep turning pages, you stay awake. Cuando usted tiene que buscar su Biblia, tiene que mantenerse despierto. So this is a strategy to avoid sleep. Esto es una estrategia para evitar dormir. I hope it works. Espero que funcione. Read chapter 6, please, and verse 1 down to verse number 7. Vamos a leer en el capítulo 6 desde el versículo número 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les daba? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado en la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Here they move in fellowship with the Lord Jesus. Aquí están moviéndose en comunión con el Señor Jesucristo. He takes them with him almost as junior apprentices. Él los lleva con él como si fueran aprendices menores. They're going to learn how to serve as they watch him serve. Ellos van a aprender a servir mientras le ven a él servir. He has called them in chapter 3.
les ha llamado en el capítulo 3, He has given them parables in chapter 4. les ha dado parábolas en el capítulo 4, They have seen his power in chapter 4 and chapter 5. han visto su poder en los capítulos 4 y 5, But they now have a very important lesson to learn. pero ahora tienen una lección muy importante que aprender. Don't expect to be appreciated by those you serve. No vaya a pensar que los que le sirven le van a apreciar. They look upon the great servant of Jehovah and say, "Isn't this the carpenter?" Ellos miran el grande siervo de Jehová y dicen, ¿no es este el carpintero? Unappreciated, Sin aprecio, undervalued, sin valor o sin estima. despised. Ellos le menospreciaban. And so those who are going to serve have to learn this lesson, that they will not be appreciated by those whom they serve. Así que los que quieren servir necesitan también aprender esta lección. No van a ser apreciados por la gente a quien usted quiere servir. He fits men for service. Él habilita o capacita personas para servir. Think of some of the men of the Old Testament and how God fitted them to serve him. Piense en algunos del Antiguo Testamento y cómo Dios les capacitó para servir. Think of Daniel in Babylon, Piense en Daniel en Babilonia, likely taken there as a young teenager. probablemente llevado ahí como un joven adolescente. The failure of the nation could not be ascribed to Daniel. La falla de la nación no se pudo atribuir a Daniel. God actually points out Daniel's righteousness even while he was alive. Dios en verdad apunta la justicia de Daniel aunque estaba todavía vivo. Daniel was a righteous young man, a righteous middle-aged man, a righteous old man. Daniel era un joven justo, era un hombre de edad media justo y también era un mayor, o sea, de edad mayor justo. Its servitude and trial in Babylon fitted Daniel for service. Pero el servicio que tuvo que hacer y la prueba que tuvo que pasar le capacitaron para servir. Moses had to keep sheep for 40 years to prepare him to shepherd the people of God. Moisés tenía que cuidar ovejas por 40 años para aprender a cuidar el pueblo del Señor. Joshua had to have a confrontation with the captain of the Lord's hosts and the sword. Josué tenía que enfrentar al capitán de Jehová que tenía una espada. Hosea had to have an unfaithful wife to help him appreciate the heart of God and his grief over an adulterous nation. Oseas tenía que soportar una esposa infiel para poder tener o ver cómo el corazón de Dios estaba dolido por la infidelidad de la nación. Jeremiah knew the stockade. Jeremías, él sabía lo que era la cárcel. He knew sinking in the mire. Él también vio lo que era He knew, bajarse al lodo. he knew imprisonment. Él también estaba en prisiones. He served for 40 years. Él sirvió por 40 años He saw 2 people converted. y él vio nomás 2 personas convertirse. Those who would be rating the value of a servant would say he was really a failure. Los que estiman el valor de un siervo dirían de él, falló. But centuries later, the Lord Jesus Christ asked his disciples, "Whom do men say that I am?" Pero siglos después, el Señor Jesucristo pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Some said Jeremiah. Algunos dijeron Jeremías. All that Jeremiah passed through made him like Christ. Todo lo que pasó Jeremías o lo que soportó le hizo como Cristo. So amidst our service, God is doing something even greater than blessing our service. Así que en medio de nuestro servicio, Dios está haciendo algo más grande que nomás bendecir nuestro servicio. He is making us like his son. Nos está conformando a su Hijo. So they are fitted for service. Así que son capacitados para servir. Then there's fellowship in service. Después hay comunión en el servicio. Though they were mentioned individually, they are sent out by twos. Ahora, aunque fueron mencionados individualmente, ahora les va a mandar de 2 en 2. Fellowship in service is a vital thing. La comunión en servicio es una cosa vital. He was teaching them the need for strength one with another. Él les estaba enseñando de esta necesidad de poder apoyar o dar fuerza uno al otro. Also, there needs to be freshness in our service. También necesita haber frescura en nuestro servicio. I think if I'm correct, the expression is he kept giving them authority.
Creo que si estoy bien, la expresión es de que él seguía dándoles autoridad. We need freshness in our service. Necesitamos frescura en nuestro servicio. Easy to get into a rut. Es muy posible nomás formar un hábito. Someone has said the closest thing to a rut is a coffin. Alguien bien ha dicho, lo más cercano a este hecho de nomás estar en una rutina ya hecha profunda, lo más cerca de esto es un ataúd. And so we need to be fresh in our service. Necesitamos ser frescos en nuestro servicio. And again, your service in mind, whether teaching Sunday school, preaching the gospel, shepherding the flock, must be kept fresh from the presence of God. De nuevo, el servicio que sea enseñando una clase bíblica, sirviendo como diácono o anciano en la asamblea, predicando el evangelio o cuidando la grey, tiene que haber frescura en nuestro servicio. Chapter 8. Capítulo 8. And just for the sake of time, verse 1 down to verse we'll read to verse 9. Vamos a leer desde el versículo 1. En aquellos días, como había una gran multitud, no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000. Los despidió. Here were men who had been commissioned by the Lord, Aquí había hombres comisionados por el Señor. had been called by the Lord, Habían sido llamados por el Señor. had been sent forth by the Lord, Habiendo sido enviados por el Señor. yet their education is not done. Pero su educación no ha terminado. What is unique about this occasion when he called them to himself? ¿Qué es tan único acerca de esta ocasión cuando Él les llamó a sí mismo? They had to learn another lesson. Ellos tenían que aprender otra lección. If they were going to have something to give the people of God, they had to receive it from him first. Si ellos iban a tener algo que dar al pueblo del Señor, lo tendrían que recibir de Él primero. Ephesians chapter 5 reminds us of a risen head. Efesios capítulo 5 nos va a recordar de que Cristo ha resucitado. As a result of his resurrection and glory, he is able to give gifts. Como resultado de su resurrección y gloria, Él puede dar dones. But those gifts are with a view to the edifying of the church. Pero estos dones son en vista de la edificación de la iglesia. So if we are going to be a help one to another, we have to receive from him to give to others. Así que si nosotros vamos a hacer ayuda uno para con el otro, necesitamos recibir de Él primero. But come now to this incident specifically. Pero vea ahora este incidente en forma específica. Notice, first of all, the love which motivates. Vea en primer lugar, por favor, el amor que motiva. I have compassion on the multitude. Dice que tiene compasión de la gente. It's left to the Apostle Paul to remind us how vital love is in our service for God. Se le deja al apóstol Pablo el recordarnos que vital es el amor en nuestro servicio para con Dios. In 1 Corinthians 13, Paul reminds us of our service, of our speech, and of our sacrifices. En 1 Corintios 13, Pablo nos va a recordar de nuestro servicio, de nuestro hablar y de nuestros sacrificios. He reminds us if love does not motivate those 3 things, they're all worthless. Él nos recuerda de que si amor no motiva estas 3 cosas, las 3 totalmente son inútiles. Reminded then of the vital need to love those whom we serve. Así que la necesidad vital de amar a los que servimos. But more than loving those we serve, it is love to the Lord who calls us to serve.
Pero más que amar a los que servimos, es el amor al Señor que motiva ese servicio. The Lord Jesus was a bondservant. El Señor Jesucristo era un esclavo. He is seen serving throughout this gospel, Él se ve sirviendo a lo largo de este evangelio. but he was never the bond slave of men. Pero él nunca era el esclavo de los hombres. He was the bond slave to God. Él era el esclavo a Dios. And as a result, his service was directed towards men. Y como resultado, su servicio se dirigía a los hombres. Always remember that you serve the Lord, Siempre recuerde, usted sirve al Señor and he will direct your service towards others. y Él va a dirigir su servicio a otros. But that guards us against looking to others for appreciation. Pero esto entonces nos cuida de andar buscando aprecio de las personas que servimos. It's only natural we all want to feel appreciated. Solamente es natural de que todos queremos sentir el aprecio de otros. We want to feel as though our service is being effective. Queremos sentir de que nuestro servicio tiene un efecto. But if that becomes the motive of my service, I will be very, very disappointed. Pero si esto es el motivo de mi servicio, entonces me voy a desilusionar. He had compassion on the multitude. Él tenía compasión de la gente. I want you to think also of the lesson that was forgotten. Yo quiero también que vea la lección que habían olvidado. We are very, very forgetful servants. Nosotros somos siervos olvidadizos. Just prior to this, he had fed 5,000. Justo antes de esto, él ya había alimentado a más de 5,000. With 5 loaves and 2 fish, he had fed the great multitude. Con 5 panes y 2 pececillos, había alimentado a esa gran multitud. And the disciples seem to have forgotten that lesson. Y parece que los discípulos hayan olvidado de esta lección. Their question is, how can we possibly feed so many? Su pregunta es, ¿cómo posiblemente podemos alimentar a tantos? How can we possibly satisfy the needs of such a crowd here in the wilderness? ¿Cómo podemos satisfacer la necesidad de una multitud tan grande aquí en el desierto? And the Lord reminds them, what do they have? Y el Señor les recordó, ¿qué Sí. tienen? 7 loaves. Aquí son 7 panes. And once again, he teaches them by the lesson of the feeding here of the 4,000. De nuevo les enseña esta lección por alimentar a estos 4,000. God has to sometimes take us back to the classroom for the same lesson. A veces Dios nos tiene que regresar a la aula escolar para enseñarnos la misma lección. In 1 Samuel chapter 24, David shows tremendous grace. En 1 de Samuel capítulo 24, David va a mostrar la gracia sobremanera. You recall that he is in a cave. Se acuerda que él está en una cueva. Saul enters the cave. Saúl entra en la cueva David's men urge him to slay his enemy. y los hombres de David le urgen que vaya a matar a su enemigo. And David shows grace by not touching Saul. Y David muestra una gracia al no tocar. David is triumphant. David es triunfante. He's passed his test. Ha pasado o ha sido aprobado en la prueba. But 1 Samuel 24 is followed by 1 Samuel 25. Pero 1 de Samuel 24, enseguida es 1 de Samuel 25. And in chapter 25, David sends to a man called Naboth to get food. Y en el capítulo 25, David envía a Nabot para conseguir alimento. Naboth refuses. Y Nabot rehúsa. David loses his temper. Y entonces David pierde la paciencia. And he and his men arm themselves to destroy all the males in Naboth's house. Y él y sus hombres se arman para ir a destruir a todo varón en la casa de Nabal. Only the intervention of Abigail saves him from needless bloodshed. Solamente la intervención de Abigail va a preservar a este hombre de derramar sangre. So David gets bad marks in school in chapter 25. Así que en capítulo 25 reprueba otra vez en la escuela. But then in chapter 26, God gives him another chance in the classroom. Pero en el capítulo 26 Dios le da otra oportunidad en el salón escolar. And once again, Saul is exposed and able to be killed if David chooses to. Y de una vez más, David puede matarle a Saúl si él escoge hacerlo. Saul is sound asleep behind the wagons. Saúl está bien dormido atrás de los varones. David and one of his followers are able to creep down into the camp. David y uno de sus seguidores, ellos se atreven a ir al campamento. And despite the urging of others to slay Saul, David doesn't.
Y a pesar de que otros que le urgen matarle, David no lo hace. So David has learned the lesson the second time. Así que David ha aprendido la lección por segunda vez. We might say, what a poor student. Diríamos nosotros que pobre alumno, But some of us had to learn the same lesson time and time and time again. pero hay algunos de nosotros que tuvimos que aprender la lección vez tras vez, tras vez, tras vez. Notice the lack that these men felt. Vea por favor la ausencia que sintieron estos hombres. How can we possibly feed this multitude here in the wilderness? ¿Cómo es posible alimentar a esta multitud aquí en el desierto? Have you ever felt your lack? ¿Ha sentido una vez su debilidad? You ever felt a need and yet you couldn't meet that need? ¿Ha sentido una vez una gran necesidad, pero usted no pudo suplir esta necesidad? Could well be a saint who is suffering and you wish you had a word to give them. Puede ser uno de los santos que está sufriendo y quisiera tener una palabra de aliento para ellos. Could be a family going through a trial. Puede ser una familia pasando por una prueba. Could be the assembly in need of some word to comfort and encourage. Pudiera ser la asamblea en la necesidad de una palabra de consuelo y ánimo. It could be a conference such as this, and the longing of your heart is to have a word that meets the need. Pudiera ser una conferencia como esta y el anhelo del corazón es tener una palabra para suplir la necesidad. You almost feel like the disciples. How can we meet this need here so great in the wilderness? Y uno casi se siente como los discípulos. ¿Cómo podemos nosotros lograr suplir esa necesidad en el desierto? God at times makes us feel our emptiness and our helplessness. Dios a veces nos hace sentir nuestro vacío y nuestra inutilidad. And the reason is He wants to fill our hands with what He alone can give. La razón es de que Él quiere llenar nuestras manos con lo que solamente Él puede dar. However small the resources, He can multiply and meet the need. No importa qué tan pequeños son los recursos, Él puede suplir la necesidad. His power can meet whatever the need is. El poder de Él puede suplir la necesidad que sea. Our resources are meager, but His resources are endless and abundant. Nuestros recursos son pocos, pero los de Él son abundantes y sin fin. One of the characteristics of how God gives is He gives liberally. Una de las características de Dios en la forma en que Él da es que Él da liberalmente. One of Paul's favorite words is abundantly. Una de las palabras favoritas de Pablo es en abundancia. But there's a need for us to confess our helplessness and our need and our emptiness. Pero hay una necesidad de que nosotros podamos confesar nuestra falta de poder para poder llegar a Él. But again, we have leftovers here. De nuevo, aquí tenemos sobrantes, 7 baskets. 7 canastas. Recall back when they had fed the 5,000, there were 12 hand baskets. ¿Se acuerda cuando Él alimentó a los más de 5,000? Había 12 canastas de maná. So in the feeding of the 5,000, I learned that as I serve, I will receive in return. Así que en la alimentación de los más de 5,000 aprendo de que mientras sirvo, yo también voy a recibir. Not that I serve that I might receive, but rather it is invariable that when we serve God, He always gives back. No es que sirvo para recibir, sino de que indudablemente al servir, Dios siempre da algo. In this instance, there are 7 large baskets left over. En este acontecimiento hay 7 canastas grandes que son los sobrantes. Recall there were 7 loaves given ¿Se acuerda de que dieron 7 panes and 7 large baskets returned. y 7 canastas grandes regresados? The lesson here is I will get back what I put in. La lección aquí es, yo voy a recibir lo que doy. Half-hearted service will hardly reap the blessing. Y entonces mi servicio a medias o sin corazón difícilmente va a recibir bendición. God intends full-hearted, devoted service. Dios quiere el servicio de todo corazón. But there is another lesson in the leftovers. Pero hay otra lección aquí en los sobrantes. Recall in John's Gospel, the Lord Jesus will use the feeding of the 5,000 as a picture of the bread of life. ¿Se acuerda de que en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo va a usar la alimentación de los más de 5,000 como una ilustración del pan de vida? And it means there is an inexhaustible supply in Christ. Y esto quiere decir que hay Dios puede suplir de una forma inexhaustiva en Él. We can never exhaust all that there is in Christ. No podemos nunca
acabar con todo lo que está en Cristo. Our brother reminded us in the previous meeting that so great is Christ that takes two priests to give us an idea of his priesthood. El hermano nos habló en la reunión previa de que toma dos sacerdotes para hablarnos de todo lo que hay en Cristo. It takes two leaders, Moses and Joshua. Toma dos líderes también, Moisés y Josué. It takes two rivers, Jordan and the Red Sea. Toma también dos ríos, el Jordán y el Mar Rojo. Two rocks, one smitten, one spoken to. Dos rocas, uno que se va a golpear y el otro a que se va a hablar. Two prophets, the prophet of truth, Elijah, the prophet of grace, Elisha. Dos profetas, el profeta de verdad, Elías, el profeta de gracia, Eliseo. And two redeemers. Y dos redentores. Boaz redeemed Ruth for her virtue. Boaz redimió a Ruth por su virtud. But Hosea redeemed Gomer despite her vileness. Pero Oseas redimió a Gomer a pesar de su violencia. So Christ is inexhaustible. Así que Cristo es inexhaustible. We can never come to the end of him. Nunca vamos a llegar al final de él. One of the men that both my brother and I revere, Mr. Sidney Maxwell, used to say, God will never come out in eternity and say, I have no more to tell you of my son. Un maestro de la Biblia que ambos estimábamos mucho, él antes decía, nunca habrá un momento en la eternidad cuando Dios va a salir y decir, no les tengo nada más que decir. Come to chapter 10. Veamos ahora el capítulo 10. We'll take the time to read from verse 35 down to verse number 40, well, maybe verse number 45. I know it's a long section, but yes. Vamos a leer en el capítulo 10 desde el versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. One would be amazed to think that after they had been with Christ, had learned their own helplessness, that pride could enter into their hearts. Uno se asombra al pensar de que una vez habiendo estado con Jesús, habiendo aprendido de su propia inhabilidad, de que ahora el orgullo va a entrar. I know none of my good brethren here or my sisters are afflicted with any problems with pride. Yo sé que todos mis hermanos aquí y mis hermanas, ninguno tiene la aflicción de orgullo. You're all very humble people. Todos son personas muy humildes. Never does the thought of pride enter your heart. Nunca entra en su corazón el pensamiento orgulloso. God bless you. Dios le bendiga. I'll say like Moses, let me turn aside and see this wonderful sight. Yo voy a decir como Moisés, déjame voltear para ver este grande hecho. Pride is something that is the affliction of every heart. Orgullo es la aflicción de todo corazón. We see here then the problem of natural competitiveness. Lo que vemos aquí es el problema de la competencia natural. Sadly, we become afflicted with the tendency to compete with each other. Tristemente, nos afligimos con esto de estar en competencia uno con el otro.
Someone else's assembly is flourishing and yours is having difficulty. La asamblea de otra persona está floreciendo y la asamblea de uno tiene dificultad. Someone else's gospel work is seeing souls saved and you're working away seeing nothing. La obra del evangelio de otro también están mirando almas salvadas y uno está trabajando y no viendo nada. You're a missionary that has to send a report home to your commending assembly. Es un misionero que tiene que mandar un reporte a la asamblea que le encomendó. Others have seen great blessing, but you've labored for a year and seen very little done. Otros han visto grandes bendiciones, pero usted ha elaborado por un año y no ha visto mucho. So whether you're a Sunday school teacher, a mother raising your children, whatever it may be, we all tend to fall into the danger of competitiveness. Así que sea una madre criando sus hijos, una maestra de escuela bíblica o el servicio que sea, todos tenemos la tendencia de caer en esta trampa de ser competitivos. The problem at Corinth was not lack of gift, but lack of godliness. El problema en Corinto no era la falta de dones, era la falta de piedad. Competitiveness was destroying the assembly. Y el hecho de ser competitivos estaba destruyendo la asamblea. And Paul had to address the issue then very, very directly. Y Pablo tenía que dirigirse a este asunto en forma muy directa. We tend to be competitive because we want to seem significant and important. Nosotros tenemos la tendencia de andar en competencia para que nosotros sentimos que somos importantes. James and John came to the Lord wanting to be given places of prominence. Santiago, Jacobo y Juan llegaron a Cristo porque ellos querían un lugar de importancia. If I give them the very best motive possible, they wanted to be closest to the Lord. Si yo les puedo dar a ellos el motivo mejor posible, ellos querían estar lo más cerca del Señor. But the Lord's reply seems to indicate it was pride and a desire for place that they wanted. Pero la respuesta del Señor parece indicar de que era orgullo y ellos querían lugar. It may have only been the two who verbalized it, but as soon as the others heard it, it was evident it was in their hearts as well. Posiblemente nomás dos lo pusieron en palabra, pero cuando lo dijeron, los demás también mostraron que estaba en su corazón. And so all of a sudden, all 12 are afflicted with this problem of pride. De repente, 12 discípulos afligidos con el orgullo. Have you ever considered the value of believers who bother you? ¿Ha encontrado usted una vez un valor en los creyentes que parece le molestan? Because they reveal something to you about your own heart. Porque ellos revelan algo a usted de su propio corazón. The brother who gets credit for everything and you get credit for nothing. El hermano que se acredita toda la obra y usted nunca recibe ninguna crédito. The sister whose children are just wonderful children and yours can't possibly be under control. La hermana que sus hijos son angelitos ahí en el local y yo no puedo controlar los míos. The family that sees all their children saved and your family, you struggle to see them saved. La familia que ve a todos sus hijos salvos y uno está luchando para que sus hijos sean salvos. And our competitiveness, our envy is revealed in our own hearts. Y la competencia y la envidia de nuestro corazón se ve. So that fellowship, believers living together in a fellowship, actually help each other reveal to one another our own deficiencies. Entonces, en verdad, creyentes que viven juntos en una comunión, al mostrarnos uno al otro nuestro carácter, estamos ayudándonos a ver nuestras deficiencias. All of us have little idiosyncrasies, Todos y cada uno de nosotros tenemos idiosincrasias. and those idiosyncrasies can bother other believers. Y esta idiosincrasia puede molestar a otro creyente. And you become so annoyed and so frustrated with them. Y uno está tan molesto, tan frustrado con ellos. Minor things like the way he coughs, Cosas menores como la forma en que él tose, or the way she laughs, o la forma en que ella se ríe, or the fact that he swings his leg in the meeting, o el hecho de que él mueve su pierna en la reunión, or he slouches in his seat. o él no puede sentarse derecho en la silla. Nothing sinful, Nada pecaminoso, just individual idiosyncrasies. nomás idiosincrasias individuales. And it reveals to me how little love I have for that believer in my heart. Y me revele que tan poco amor tengo para con ese creyente en mi corazón. And I need to confess it before the Lord. Y lo tengo que confesar delante del Señor. So the awkwardness of other believers helps me to grow as a Christian. Así la idiosincrasia de otro creyente me ayuda a crecer como creyente.
And I can actually thank God for that believer's idiosyncrasies. Y yo en verdad puedo dar gracias a Dios por la idiosincrasia de otro creyente. Now, fortunately, I have no idiosyncrasies. Ahora, afortunadamente yo no tengo ninguna idiosincrasia. I'm perfect. Yo soy perfecto. No one has to put up with me. Nadie tiene que soportarme a mí. I'll tell you another story later. Yo les voy a contar algo más después. So you see how we value and profit from each other. Ya ve cuánto provecho podemos tener uno del otro. So the competitiveness of the two revealed what was in the hearts of the 10. Así que la competencia de los dos revela lo que estaba en el corazón de los 10. And the Lord Jesus here then gives the principle of leadership. El Señor Jesucristo entonces aquí habla del principio de liderazgo. What is the principle of spiritual leadership? ¿Qué es el principio de liderazgo espiritual? The Lord Jesus reveals it here to us in these words. El Señor lo revela en estas palabras. The Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Leadership is all about serving others. Liderazgo es todo acerca de servir a otros. Leadership in the assembly is by men who serve the needs of the assembly. Liderazgo en la asamblea es dado por hombres que sirven las necesidades de los de la asamblea. Leadership in the home is a husband who cares for his wife and the needs of his family. Liderazgo en la casa es que el marido en la casa cuida de su esposa y las necesidades de la familia. Servant leadership was displayed by the life of the Lord Jesus. El liderazgo en servicio se despliegue en la vida de nuestro Señor Jesucristo. His service is seen to be very selfless in what follows. El servicio de Él se ve en una forma sin egoísmo en lo que sigue. We did not read the verses. No leímos los versículos. It's valuable to go through the Gospels and look at things the Lord Jesus Christ did only once. Es de mucho valor leer los evangelios y ver las cosas que Cristo hizo una sola vez. We read of his coming and dealing with blind Bartimaeus. Leemos de Él que está aquí y va a tratar al ciego Bartimeo. We read that he stood still. Y leemos de que Él se paró. He stood still for a beggar. Él se paró quieto para un ciego, el que era mendigando. Only mentioned once in all the Gospels that he stood still. Se menciona una vez en todos los evangelios de que se paró de esta forma. In the Old Testament, the sun in the sky stood still to destroy people. En el Antiguo Testamento, el sol en el cielo se paró para destruir personas. But here, the sun stands still to bless a blind beggar. Pero aquí el Hijo se para bendecir un ciego que está mendigando. I don't know what politics are like in this country. Yo no sé cómo está la política en este país, But in my country, politicians frequently make visits to different areas. pero en mi país los políticos visitan de vez en cuando a diferentes áreas. They kiss lots of babies. Ellos besan a muchos bebés, They shake lots of hands. ellos dan la mano a muchos, They greet lots of people. ellos saludan a mucha gente, Make lots of promises. ellos hacen muchas promesas. But I don't think any one of them would ever stand still for a blind beggar who could do nothing for them. Pero yo creo que ni uno de ellos se pararía ahí en seco para un ciego mendigante. But this servant came not to get, but to give. Este siervo vino no para recibir, sino para dar. So the Lord is teaching us the selflessness of service for Him. Así que el Señor nos está enseñando lo que es el servicio sin egoísmo para Él. One of the reasons for our competitiveness is a wrong understanding of reward at the Bema. Una de las razones por las cuales hay tanta competencia entre nosotros es porque tenemos el malentendido acerca del galardón en el tribunal de Cristo. We think these men, they're seated here, who see souls saved and assemblies blessed, are going to get great rewards at the Bema. Nosotros pensamos de que estos varones sentados aquí, que predican el Evangelio y ven personas salvas, que ellos van a recibir grande galardón en el tribunal de Cristo. And you mothers who are home raising your families, seeking to raise them for the Lord, your reward will be very small. Y pensamos de que ustedes, madres, que están criando a sus hijos en casa, que bueno, su galardón va a ser muy pequeño. Could I change your mind? ¿Puedo yo cambiar su opinión? God does not reward gift. Dios no galardona don. God does not reward success in our service, Dios no galardona el éxito en nuestro servicio, because all of that is from Him. porque todo eso es de Él.
What he rewards is faithfulness. Lo que Él galardona es fidelidad. So if you are a mother in the home raising your family and doing it for the Lord, you may get as big a reward as the man who is public, seeing much done for God. Si usted, una madre en la casa, fielmente cría a sus hijos, puede ser que usted reciba galardón igualmente de grande como el que en público predica y ve grandes cosas para Dios. If you are a Sunday school teacher striving to have children learn verses and do it faithfully, your reward is sure. Si usted es una maestra de escuela bíblica y lucha que los hijos van a aprender los versículos, en fidelidad recibirá su galardón. So we need never envy others or compete with others because of what you think is a greater reward at the Bema. Así que no tenemos que envidiar a otros pensando en lo que va a ser más grande galardón en el tribunal. Come finally to chapter 12. Venga, por fin, finalmente al capítulo 12. The key word today seems to be quickly. La palabra clave es rápidamente. Vamos a hacerlo rápido. Look at chapter 12, please, and look down at verse number, get it here? Verse number 41. Capítulo 12 y el versículo 41. Bien. To the end, yes. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han hecho en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Now this lesson is similar to the previous one. Ahora, esta lección es semejante a la lección previa. The need for men to change their way of thinking. La necesidad que hombres cambien su forma de pensar. This is the 5th time the Lord calls his disciples unto himself in the Gospel of Mark. Esa es la 5ª vez que el Señor llama a los discípulos a Él en el Evangelio de Marcos. They're almost prepared for graduation from the school of God. Ya casi están preparados para graduarse de la escuela de Dios. But he needs them to realize certain vital principles. Pero Él necesita que ellos vayan a entender varios principios vitales. Men seek for esteem and place. Hombres buscan el lugar y también la estima. They made a public display of their giving. Ellos hicieron público lo que estaban dando. They wanted to be seen by men, Ellos querían ser vistos por los hombres. wanted to be praised by men. Ellos querían la alabanza de los hombres. And the Lord is going to teach them a great lesson here in this section. Y el Señor les va a enseñar una lección grande en esta sección. A certain poor widow, Él va a hablar acerca de una viuda pobre. marked by poverty, Ella está marcada por pobreza. not just lacking abundance, but lacking the very necessities of life. No solamente que escasean las cosas de ricos, pero las necesidades de la vida. And she cast in all her living, all that she had. Ella entonces echó todo lo que tenía, todo su sustento. What is the Lord teaching his disciples here? ¿Qué está enseñando el Señor a sus discípulos aquí? Men value size. Hombres, ellos estiman el tamaño. Anyone ask you how large your assembly is? ¿Alguien le ha preguntado qué tan grande es su asamblea? And they tell you there's 1,000 people in our congregation, Y ellos le dicen, no, en nuestra congregación hay 1000 personas. and we only have 25 or 30. Y nosotros nomás tenemos 25 o 30. What about popularity? ¿Qué de la popularidad? A certain preacher is much more popular than I am. Otro predicador, él es mucho más popular que yo. He gets more invitations than I get, Él recibe más invitaciones que yo. and so I envy him. Así que envidio. What about place and prosperity? ¿Qué hay de lugar y de prosperidad? You can align Mark's gospel with the 4 servant songs of Isaiah. Uno puede alinear el Evangelio de Marcos con los 4 cantos del siervo de Isaías. Isaiah 42, Isaiah 49. Isaías 42, Isaías 49. Isaiah 50, Isaiah 53. Isaías 50, Isaías 53. They are called the servant songs of Isaiah. Son llamados
los cantos del siervo de Isaías. Lovely truth concerning the perfect servant of Jehovah. Maravillosa verdad acerca del siervo de Jehová. Listen to what the servant says in Isaiah 49. Vea lo que el siervo dice en Isaías capítulo 49. I have labored in vain, I have spent my strength for naught. Él dice, I think it's verse 4. pero por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. His service seemed, humanly speaking, of very little consequence on earth. Humanamente hablando, su servicio aparentaba de muy poco valor. The greatest preacher the world has ever seen left earth with possibly 500 converts. El más grande predicador sobre la tierra, él salió de la tierra con posiblemente 500 convertidos. 3+ years of perfect service. 3 y más años de servicio perfecto. 3 years of flawless preaching. 3 años de predicación sin falla. Every time he opened his mouth, it was with the power of the Spirit of God. Cada vez que abrió su boca era con el poder del Espíritu de Dios. Yet in the estimation of men, he made very little impact on earth. Pero en la estima de los hombres, el impacto de él sobre la tierra era muy poco. Yet he says there in that same chapter, his judgment is with the Lord. Pero en ese mismo capítulo, él va a decir, mi juicio es con el Señor. He's willing to leave everything with his God. Él está dispuesto a dejar todo con su Dios. So here the disciples are being taught how to value things as God values them. Así que aquí se está enseñando a los discípulos a valorar las cosas como Dios los valora. I'm giving you a sermon that a brother gave me many, many years ago. Le voy a dar un sermón que un hermano me dio hace muchos años. And any of you preachers who want to use it, you can use it because it's never been preached here in Colombia. Y algunos de ustedes predicadores que lo quieren predicar, úsenlo porque nunca ha sido predicado en Colombia. He spoke about a little maid who said what she knew. Él habla de una señorita, jovencita, que habló de lo que sabía. Spoke of a boy who gave what he had. Habló de un hombre que dio lo que tenía. Of a woman who poured out what she could. Una mujer que derramó lo que podía. And here we have a widow who gave what she had. Y aquí tenemos una viuda que dio lo que ella tenía. Yet in every case, even though they seem like minor things, they accomplished major consequences. Sin embargo, en cada caso, aunque era cosa pequeña, el resultado era grandes cosas para el Señor. Let me just give you one illustration. Déjeme nomás darle una ilustración. There was a little maid who said what she knew, told what she knew. Había una pequeña jovencita que ella contó lo que sabía. Would God, my Lord, were with the prophet that's in Samaria. Que mi Señor estuviera con el profeta que está en Samaria. Naaman goes down to the prophet in Samaria. Y Naamán llega al profeta en Samaria. You all know the story, the king and then the prophet. Todos entienden lo que pasó, el rey primero y después el profeta. And as a result, Naaman is cleansed and saved. Y como resultado, Naamán es sanado y salvado. You might say that's a very small thing. Uno diría, es una cosa muy pequeña. One young woman who told what she knew and one person is saved. Una señorita hablando de lo que sabía y una persona es salva. Let me ask you to think about this. Déjeme pedirle pensar en esto. How many people can owe their salvation to reading the story of Naaman? ¿Cuántas personas han sido salvas leyendo la historia de Naamán? So little did she know the long-range consequence of her act. Ella poco sabía de lo que iba a ser a largo plazo, lo que iba a ser el resultado de su pequeño hecho. Now you can work out the boy that gave what he had, the 5 loaves and 2 fishes. You can think about Mary pouring out her alabaster box. Usted puede calcular lo que pasó con el muchacho que entregó sus 5 panes y 2 pececillos. Usted puede hablar del cálculo de la mujer que derramó su perfume. Think of John the Baptist. Piensa en Juan el Bautista. John chapter 10. Juan capítulo 10. John has long since been beheaded. Juan ya ha sido decapitado. The Lord departs beyond Jordan to a place of safety. El Señor, Él se retira a un lugar de seguridad al otro lado del Jordán. And the people say there, John did no miracle. Y el pueblo ahí dice, Juan no hizo ningún milagro. Please remember that because John was a man filled with the Spirit of God from his womb, from his mother's womb. Por favor, recuerde esto, porque Juan era una persona llena del Espíritu Santo desde el vientre. A man filled with the Spirit of God did no miracle. Un hombre lleno del Espíritu de Dios no hizo milagro. But then they said,
John did no miracle, but all things that John spake of this man were true. Juan no hizo ningún milagro, pero todo lo que él dijo de este hombre era verdad. Then it adds, and many believed on him there. Y después dice, y muchos creyeron en él allí. John never lived to see the full fruit of his labor for God. Juan nunca vio todo el fruto de su servicio para Dios. And so as we are brought alongside the master teacher, Así que nosotros al llegar al lado del maestro, as we learn from him, al aprender de él, may we have the grace to serve faithfully, que tengamos la gracia para servir fielmente, to do whatever God has given us to do, a hacer lo que Dios nos ha dado a hacer, to leave results and reward with him, a dejar el resultado y la recompensa con él and to serve out of love. y servir por amor. May God help us and bless his word. Que Dios nos ayude y bendiga su palabra. Amén.